Bienvenidos a esta introducción a la caravana en el Año del Fuego. Para los que no saben qué es una caravana, es un viaje desde el amor al amor, desde el amor a la salud, desde el amor al encuentro, desde el servicio a la transformación de lugares y personas. Es una hoguera transmutadora. El tema con el que quizá en 2 vídeos, quizá en 5 lo vemos, vamos a presentar el asunto, es el ser uno mismo, entendiendo que llegar a ser uno mismo es uno de los temas fundamentales de la existencia humana, porque es la condición para experimentar la plenitud. La vida es plena cuando es espiritual, entendiendo la espiritualidad no como lo religioso, sino como el estado de conciencia que permite sentir la alegría, la paz, el amor. Y sentir es sentir. No es aparentar ni repetir textos eruditos de memoria. En el sentido espiritual, ser uno mismo significa desarrollar una correcta identidad, que en otras palabras es ir creando un receptáculo adecuado a las energías espirituales, un vehículo de expresión. La finalidad del ego, de la personalidad, es expresar lo transpersonal, aquello más eterno, más sabio, que lo precede y que está destinado a guiarlo, el alma. Una personalidad que es un receptáculo adecuado de las energías del alma funciona simultáneamente de manera local y no local. A nivel local, es fuente de sostén, de inspiración, en los encuentros personales, en los profesionales, en los familiares. A nivel no local, es el instrumento a través de la meditación y la oración para que esas energías se anclen a distancia, produzcan un efecto a distancia. Esto está ahora sí, ya felizmente demostrado por la ciencia. Así, vehiculizar las energías espirituales se alivia y fortalece en lugares lejanos en donde eso se necesita. Bueno, en realidad, bien visto, lo local tampoco es local, ¿no? Porque, bueno, claro, las acciones benéficas mejoran a otras personas que a su vez realizan acciones benéficas y es imposible medirlo. En síntesis, cuando hablamos de ser uno mismo, de llegar a lograr una identidad verdadera, es una identidad, un ego permeable a la energía del alma, una personalidad luminosa. Y una personalidad luminosa es simplemente una bendición. He titulado este primer vídeo El elefante en la habitación. Según lo que parece en nuestra vida, lo más grande es lo menos visible. El segundo vídeo se trata de cómo nuestra cultura nos influye negativamente y cómo Brené Brown, una comunicadora genial, nombra al elefante en la habitación, haciendo que millones de personas ahora lo vean. El elefante en la habitación es que el amor requiere un receptáculo adecuado.
ese receptáculo adecuado es un ego permeable a la vibración del amor. Ese ego permeable, esa personalidad adecuada, esa personalidad madura ha de construirse. Y eso requiere un enorme trabajo. Nada es más importante que ese trabajo, nada es más gratificante que llevar a cabo ese trabajo. Sin embargo, como no lo vemos, tenemos ejemplos de desamor en todas partes. Yo veo a ese elefante en casi todas las habitaciones. Si el tema es la violencia o las adicciones o las depresiones, la raíz es desamor. Si el tema es el perfeccionismo, la competitividad, la hiperactividad, la adicción al deber o algunas de sus manifestaciones, el insomnio, la tensión alta, la raíz es desamor. Y podemos seguir, es decir, si la cuestión es la búsqueda de placeres, la hipersexualidad en nuestra cultura, los desórdenes alimentarios, el comprar lo que uno no necesita, el tener para llenar un vacío, ¿cuál sino el desamor podría ser la raíz? Y como las instituciones están hechas de personas, si el tema es la corrupción o la contaminación, el calentamiento global, bueno, pues lo mismo es desamor. Entonces, ¿por qué no vemos al elefante en la habitación? ¿Por qué razones lo evitamos? Vamos a empezar por las personas espiritualmente orientadas. Claro, es que también en ese ámbito hay una confusión. Muchas personas que supuestamente están orientadas espiritualmente se preguntan que si al fijarse en el ego, si al concentrarse en él, no estarán alimentando su egoísmo. Es precisamente todo lo contrario. Si no conocemos nuestro propio ego, es decir, si somos poco conscientes de sus mecanismos, de sus trampas, de sus entresijos, entonces nos gobierna y hace con nosotros y con el entorno lo que le place. Otras personas espiritualmente orientadas consideran que no necesitan observar o transformar aspectos de su ego, de su personalidad, porque eso está por debajo de ellos. Lo tienen ya resuelto. Basan su buena autoimagen en soy el que curo a otros, soy el que sabe, soy el que no necesita nada. Eso funciona muy bien durante un tiempo. Luego, si tienen suerte, alguna gran molestia se hace evidente. Si el mecanismo del ego les domina, llevarán el desequilibrio al siguiente nivel. Persistirán en la imagen de autosuficiencia, por creer que pierden prestigio, pierden poder, si piden ayuda. Consecuencia, se encuentran peor. La máscara del orgullo se hace más grande. La presunción, lo artificial, lo acartonado, se hace más evidente. Por otro lado, si el mecanismo del ego no les domina, wow, verán la preciosa lección de humildad que la vida les traía, entendiendo que la separatividad y el orgullo en definitiva les impedían seguir aprendiendo y les impedían relacionarse bien. Comprenden que la vida es interconexión y que recibir y dar es una de sus leyes. Comprenden que es la humildad lo que hace maravillosa la luz del que es muy capaz. El tercer motivo para evitar el trabajo con el ego, o como decía Jung, para no adentrarse en la sombra con la antorcha, con la tarea de iluminarla, es tan obvio, que resulta difícil de ver.
Enfocarnos en los aspectos luminosos de nuestra personalidad nos da una buena imagen de nosotros mismos. En el segundo vídeo veremos cómo el modelo de éxito que tenemos en esta cultura está basado en aparentar y en tener, y empeora mucho las cosas. Aquí vamos a centrarnos en admitir que más allá de lo cultural, evitar al elefante es una tendencia de la psique humana en todos los tiempos, y vamos a ver cómo se resuelve. Es que la propaganda nos influye mucho y la presión social nos influye mucho, pero la raíz está en nosotros. La fórmula para enfocarnos en las inseguridades, las carencias, las heridas, en suma, para adentrarnos en el dolor, la vergüenza, la culpa, la tristeza, o el miedo o la ira, sin perder la buena autoimagen, es recordar 4 cosas. Primera, el desarrollo es dispar. Es perfectamente normal tener grandes fortalezas por un lado y algunas debilidades. No es contradictorio. Admitir las debilidades no niega las fortalezas. Segundo asunto. Las debilidades, las carencias, los temores no se van a ir a ningún lugar por el hecho de negarlas. Están ahí, estarán ahí, limitan nuestra salud, limitan nuestra capacidad de relacionarnos y distorsionan nuestra visión del mundo hasta que las reconozcamos y las abracemos. La única forma de lidiar con ellas es una actitud amorosa, compasiva, amable. Nos lo dice su santidad el Dalai Lama, nos lo dicen todos los grandes conocedores. La actitud ha de ser compasiva. En palabras de Jorge Carvajal, los muros del ego no pueden derribarse, deben derretirse desde dentro al calor de nuestro corazón. Tercer asunto. Lo doloroso empeora si se mantiene oculto y se disuelve si se comparte, si se comunica. Ahí tenemos una de las leyes de Hammer y, bueno, el sentido común. Evidentemente, para comunicarlo tengo que elegir a alguien que, habiendo conectado en sí mismo su sombra y habiéndola abrazado, me reciba con compasión, es decir, me reciba sin juicio. Y cuarto asunto, para que sea fácil ver al elefante en la habitación, para que sea fácil admitir que el dolor debe trabajarse, para que sea una invitación que sí podemos aceptar. Recordar que el mayor alivio reside en ver bien, y que ver bien es desdramatizar y ampliar. Desdramatizar es ver que eso que nos pasa no es tan terrible, puesto que en otro nivel de conciencia tiene solución. En otro nivel de conciencia y con tiempo tiene solución. Ampliar es ver que eso que me pasa no me pasa solo a mí, hace a la común condición humana. Existen numerosos sistemas terapéuticos de enorme eficacia para disolver el dolor, para iluminar la sombra, para fortalecer los egos demasiado débiles, para volver permeables los egos demasiado endurecidos y agrandados. Algunos de sus sistemas terapéuticos geniales por su eficacia son la sintergética, la psicoterapia, la homeopatía, las esencias florales, el eneagrama. Madre mía, el eneagrama.
cómo permite entender. El mindfulness. Se trata de verificarlo, se trata de probar, se trata de transformarse. Para terminar, podemos ir al final del proceso, bueno, no al final del proceso, sino a cuando el proceso ese de ser uno mismo, de haber contactado el corazón, de haber contactado ese fuego transmutador, de haber purificado la vida, de haber reconocido y aprendido, está un poco avanzado, bastante avanzado. Cuando el ego es luminoso, cuando hemos visto el elefante en la habitación, cuando reconocemos que el amor requiere un receptáculo adecuado, cuando trabajamos nuestro ego como jardineros amorosos, cultivando lo que faltaba, quitando lo que sobraba, llegamos a tener un tesoro. El trabajo siempre es inicialmente arduo, eso es cierto. Buda decía, la verdad es amarga al comienzo y dulce al final. Trabajar el dolor es amargo al comienzo, pero sanarlo hace la vida dulce de allí en más. Esas 10 características cuando el ego está en contacto con el ser. Está integrado. Uno está integrado. Entonces percibe, por una parte, los sentimientos y los impulsos internos, y por otra parte, los experimenta a la luz de ideas que le permiten una comprensión amplia, un diálogo interior rico. Esa situación de integración implica que no se gastan fuerzas en luchar contra uno mismo. La fuerza está disponible entonces para vivir las experiencias buenas con alegría y vivir las experiencias arduas con una cierta cualidad redentora, con la posibilidad de que sean un aprendizaje valioso. Cuando el ego es maduro, cuando está en contacto con el ser, hay honestidad emocional, hay autenticidad con los demás. Entonces las relaciones son verdaderas. Otra característica es ser sensible tanto a las necesidades propias como a las ajenas y poder pedir ayuda si es necesario y ofrecerla, pero ofrecerla sin invadir, tener relaciones recíprocas. Distinguir las relaciones, distinguir en las relaciones las necesidades de los deseos y los caprichos. ¡Wow! Saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, cuándo decirse que sí, cuándo decirse que no. Bueno, si la cosa es un poco avanzada, han trabajado el control de la palabra. Son discretos, son respetuosos. Procuran decir la verdad y hacerlo de forma amable. Una característica preciosa es estar centrado en el autogobierno, por oposición a intentar dirigir a nadie, mucho menos poseer a nadie. Viven con la convicción de que pulir amablemente su propia naturaleza es un gran deber y con el tiempo lo llegan a vivir como un privilegio. Otra característica es que disfrutan de sus relaciones, pero igualmente disfrutan de su soledad. La soledad no es ausencia, es vida interior.
Y otra característica, bueno, la 10ª, no quiere decir que todo el mundo las tenga que tener todas, sino que está bien hacer un repaso para que elijamos en cuál centrarnos, cuál fortalecer. La 10ª es que hay un sano equilibrio entre participar en el mundo e interiorizar. Dicho de otra forma, tiempo para la reflexión, para el estudio, para la meditación, para el silencio. Y eso hace que la salida al mundo sea rica, sea que haya originalidad, que los demás nos enriquezcan y nosotros los enriquezcamos. Vale. Hasta aquí entonces esta primera aproximación al arte de ser uno mismo, con la convicción absoluta de que es el fuego del amor lo que da sentido a la vida y que trabajar la personalidad para hacerla permeable al amor es la única aventura con sentido.